¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les traigo un video que puede estar muy interesante. Este me lo recomendaron en mi canal de Telegram, el cual ya saben, lo dejo en la descripción. Y el video tiene un título bastante llamativo. No sé exactamente de qué trata, pero dice Disney versus Paraguay. Este video está un poco corto, sin embargo creo que puede ser interesante el por qué hay una rivalidad o por qué se creó este título. Yo imagino que siempre hay marcas que intentan llegar a algún país y como que se les complica el mercadeo, el público o cosas que suceden alrededor de una cultura a la cual desconocen. Por ejemplo, algún caso cercano que podemos mencionar, Taco Bell en México no fue un éxito porque pues había como ciertos rasgos culturales donde los mexicanos decían esto no es un taco, entonces la cadena en sí no fue bien recibida en ese país. Pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, Walmart no pudo tampoco llevar sus tiendas a Alemania, por ejemplo. Y así hay muchísimas marcas internacionales que no se han podido establecer en cierto país por X o Y razón. Entonces no me quiero adelantar más, voy a ir haciendo pausas dentro del video. Ya saben que el video original lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver, porque ya saben que aquí yo voy pausando y haciendo aportaciones y cosas que a muchos no les gusta. Entonces si quieren ver el original lo dejo en la descripción. Ahora si quieren acompañarme a ver de qué se trata este video, que puede estar muy interesante, pues acompáñenme y veamos de qué se trata. Pascual Blasco era un inmigrante italiano que se había asentado en Paraguay y decidió poner una pequeña frutería y verdulería en 1935. Esa verdulería comenzó a crecer cada vez más y decidió ponerle de nombre Mickey. Y además el logo de este pequeño negocio era la cabeza del famosísimo ratón, pero un poquito de costado. Cabe aclarar que Mickey había sido creado solamente hace unos 7 años atrás, en 1928. Bastante rápido y vivo, Pascual decide registrar la marca de su negocio y registra justamente la marca Mickey. Ok, ya veo por dónde va el asunto. Una persona llamada Pascual tuvo la idea de hacer este ratón y registrarlo a su nombre. Ya veo por qué Disney versus Paraguay, o sea, no se refiere a un país entero contra Disney, sino a una persona en específico que registró antes que Disney la marca Mickey, que todo el mundo conoce, creo yo, al Mickey Mouse, que es el ratón famosísimo de Disney, como dirían los gringos de Disney. No es Disney, es Disney. Y pues ya veo más o menos por dónde va la historia. Vamos a ver de qué se trata, a ver quién ganó. Creo que tenemos ahí un indicador de quién ganó, porque pues todo el mundo conoce que Mickey es de Disney. Ya podríamos deducir, aunque posiblemente la otra persona se dio los derechos por alguna cantidad de dinero. Así que vamos a ver. En los años 40 se transformó en una heladería y algunos años después, y después de varios idas y vueltas de los herederos de este emprendimiento familiar, se terminó de consagrar como una empresa de alimentos. Y fabrican desde chipás, pan dulces, budín, galletita, lo que se te ocurra. Algo así como un Marolio, ponele. En 1980 la empresa puso a un hombre disfrazado de Mickey en la puerta del lugar para que regale caramelos a los chicos que pasen por ahí, y es una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Fuerzas para el ser humano que tenga que estar metido adentro de ese traje con el clima altamente caluroso del vecino país Paraguay. Eso es cierto, me han dicho que en Paraguay hay un clima caluroso, pero así de otro nivel. Que no es que esté mal, simplemente es un clima que es diferente al que estamos acostumbrados muchos en este lado del mundo. Entonces imagínense de por sí qué calor y todavía cargar una botarga. A estar horrible esa situación. Tiene que llevar unos 3 desodorantes mi compañero que se meta en ese traje. Ok, entonces la marca se mantiene todavía en Paraguay. Es interesante. Lo que debe ser esa entrepierna, caldo puro. Bueno, pero por supuesto el mundo entero se fue modernizando y llegaron los 90. Más específicamente 1993, fecha en la cual Walt Disney Company decidió demandar a Mickey SRL por el uso de su imagen. En realidad por el uso de marca, esa era la demanda. Según Disney, Mickey Paraguay estaba usando propiedad de Walt Disney en el logo de Mickey SRL. Y ahí comenzó el juicio del gigante del entretenimiento contra una pequeña empresa familiar de Paraguay. Un juicio bastante largo que costó de varias instancias y de un montón de abogados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en las 3 instancias que duró este juicio falló en contra de Walt Disney y a favor de Mickey. De Mickey la marca, o sea, no de Mickey el ratón, Mickey la empresa paraguaya, ¿se entiende? Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben, para que YouTube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario. Ustedes ya saben eso. También les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia. Si ustedes tienen algún video que digan, yo quiero que reacciones a este video, pueden hacerlo a través de este Telegram. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí dice Telegram, le dan clic y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen. Y si a mí me parece interesante, lo reaccionamos en algún futuro. Entonces, gracias. Disculpen que
que los interrumpa, continúen viendo el video. ¿Por qué? Bueno, porque por más loco que parezca, Disney nunca había registrado el nombre Mickey, y en Paraguay ya lo habían hecho en 1935. Por otro lado, porque Disney usa la imagen y el nombre de Mickey en el rubro del entretenimiento y no en el gastronómico como sí lo hace Mickey. Oh, entonces hay un fallo ahí. Ok, sí, habíamos entendido que Mickey se registró de parte de Paraguay antes que Disney. Entonces ahí ya tenían las de ganar. Aún así, con el simple hecho de que no son de la misma categoría de mercado, ahí había más ventaja para Paraguay, bueno, para la empresa paraguaya, que para Disney. Eso está interesante. Nunca lo había puesto a pensar. O sea, los personajes, al final, cada personaje también es una marca, o por lo menos parte de una marca. Y si no lo registran, si alguna otra persona, por ejemplo, no sé, registró Pluto, por ejemplo, que es el perro de Goofy. Ahí, por ejemplo, hay una marca que yo conozco y consumo, que es una aplicación que se llama Pluto TV. Entonces creo yo que ahí también hay como que el Disney puede decir, miren, me robó el nombre, pero si en realidad el otro registró el nombre primero, ok, ahí está interesante esto. Para los que no sepan, yo estudié en la universidad publicidad, estoy graduado como publicista profesional y por eso me encanta este rollo de las marcas, que puede estar interesante dependiendo de los países, y por eso es que no es casualidad que yo sepa qué es lo que haya pasado en ciertas marcas en ciertos países que tienen choques culturales, pero este no es el caso. O sea, no es un rollo de choque cultural, sino de registro previo antes que Disney, que fue una jugada estratégicamente buena, creo yo. Pero eso sí, la marca Mickey está solamente registrada en Paraguay. Eso quiere decir que solamente pueden comercializar sus productos en Paraguay. Si llegan a intentar hacerlo en el extranjero, pueden enfrentarse a varios problemas y una cachilada de demandas. Y cabe destacar también que Mickey SRL está registrado únicamente en el rubro gastronómico. Eso quiere decir que no pueden mañana salir a hacer una serie de televisión con Mickey. Hoy en día la empresa ya está por cumplir casi 50 años y todo habitante paraguayo puede seguir degustando esos chipacitos de la marca Mickey. Solo en Paraguay podés encontrarte chipás con la cara de Mickey Mouse. Ok, entonces la marca solo puede ser trabajada en Paraguay. Todo aquel que quiera consumir esa marca tendrá o que viajar a Paraguay o que exportarlo. No sé si es legal, no tengo la menor idea de cómo se transportan los alimentos de un país a otro. Ni siquiera he salido de mi vecindario, así que no tengo ni la menor idea de cómo es sacar cosas de un país a otro y qué tan difícil puede ser. Aún así, seguramente si tú eres de Paraguay, conoces esta marca y has probado sus productos, me puedes dejar un comentario diciéndome si son ricos o no, si están tan buenos como para seguir manteniéndose tanto tiempo en Paraguay. Porque si me estás hablando de 50 años es porque por lo menos la marca ha de tener algún producto que digan, estas cosas son muy ricas y no hay otra marca que las haga de la misma manera. Al menos eso es lo que me da a pensar, porque si no tienen un producto insignia que de verdad los mantenga a flote, no me hace sentido que tengan 50 años. Creo yo que pueden tener algún producto que digan ustedes, este producto es el mejor, jamás vas a encontrar algo como esto. No sé, déjenmelo en los comentarios para saber cuál es su producto favorito de esa marca. Si es que la conocen, puede ser que algún paraguayo ahí ande despistado y no conozca esta marca, que también es válido. Yo hay muchas marcas de Guatemala viviendo acá y jamás las he visto. Pero bueno, sigamos viendo a ver para terminar qué dice. Hermoso país, amo Paraguay. Podés cobrar en dólares en Paraguay. Pequeño detalle. Continuemos. Y dato de color, pasó algo parecido en Paraguay también con McDonald's. Un hombre había registrado el logo de la marca, es decir, la M o los arcos amarillos, a su nombre y por eso la multinacional no podía ingresar al país hasta no negociar con este tipo. Y algo muy parecido pasó en Ecuador, donde la marca McDonald's le tuvo que comprar el nombre a un tipo que ya la había registrado. Algo muy similar a lo que pasó en nuestro país con Burger King y Pumpernickel, historia que ya conté en otro video donde pronuncio McDonald's de una manera completamente irritante. En fin, una hermosa historia de nuestros queridos hermanos paraguayos que nos demuestran esa viveza que tienen y qué bronca que McDonald's ya esté registrado en todos lados. Si no sabes cómo podemos registrar la M y que nos paguen si la quieren usar. Ok, entonces si tienen las posibilidades de registrar algo y pues creen ustedes que pueden tener algún futuro, regístranlo a su nombre. A lo mejor en algún momento logren sacarle partido o no. Creo que estuvo muy interesante. No sé, da muchos temas a qué platicar. Las marcas en cada país son muy diferentes. Por dar un ejemplo, la marca Frito-Lay, que así se llama acá, en México tiene un nombre, creo que Sabritas. Y no sé si en Colombia o donde exactamente también tiene el nombre de Margarita o algo así. Por este mismo problema de registro de marca tienen que cambiarlo, porque dentro del país ya existe alguna marca con ese mismo nombre o porque en el país significa algo malo. A veces eso también pasa, que por ejemplo hay una marca que en China se llame de tal lado, pero de este lado del mundo esa misma palabra traducida al español tiene algún mal significado, entonces no la pueden traer con el mismo nombre y les cambian el registro por lo mismo. Y es por eso que a veces alrededor del mundo miramos el mismo producto
con los colores similares, las imágenes similares, pero con otro nombre porque no se pudo registrar porque había una patente previa dentro del país. Muy interesante, productos Mickey y Disney y su competencia en Paraguay. Datos innecesarios y relevantes que te puedes llevar a tu casa y que lo puedes sacar en una conversación que puede estar ahí. Mira, ¿sabías que en Paraguay hay una marca de golosinas que se llama Disney? No, que se llama Mickey, que estoy diciendo. En fin, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión con otro video. Les dejo mis redes sociales siempre a un ladito por si me quieren apoyar por allá. Y nos vemos en otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.